Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de El Oscuro Designio, el tercero de los libros de la saga del Mundo del Río, una saga poco conocida, pero que me está sorprendiendo agradablemente porque me estoy encontrando con muchísimas cosas interesantes dentro de esta saga y estoy muy sorprendido de que no se haya hecho ninguna adaptación a serie, a televisión o al cine, porque la verdad es que tiene cositas muy interesantes. También es cierto que tiene cosas un poco tabús, ¿vale? Pero bueno, creo que en general la historia en sí misma tiene muchísimas cosas buenas y entiendo que cualquier adaptación que se pudiera medio corregir un poquito las cosas más controvertidas, pues llegaría muchísima gente y es una saga que no se ha explorado demasiado. ¿De qué va el Mundo del Río? Vale, os voy a hacer un mini comentario sobre los dos primeros libros porque creo que es importante para entender esta tercera parte. Es cierto que esta tercera parte es también autoconclusiva, pero en esta tercera parte ya hace falta haberse leído los dos primeros libros para tener toda la información necesaria para entenderla bien. Vale, aquí ya entramos dentro de la coherencia interna de la saga y por tanto, pues ya os digo que os recomiendo, igual que para el primero o para el segundo, A vuestros cuerpos dispersos es el primero y el segundo, El fabuloso barco fluvial, se pueden leer de manera independiente, a pesar de que te puedes perder algunas referencias. Este tercero ya hace falta haber leído los primeros para entenderlo bien y llegar a toda su profundidad. En el primero de los libros, la humanidad despierta en el mundo del río, un río inmenso que va haciendo esos meandros a lo largo de un planeta gigantesco y que básicamente pues la gente despierta allí, gente de todas las edades de la humanidad y que pues básicamente no pueden morir, porque cuando mueren resucitan en otra parte. ¿Vale? Es una cosa súper extraña, parece una especie de mezcla entre paraíso y algo diferente, pero hay uno de los personajes llamado Richard Burton, el explorador, el mítico explorador inglés, que cuando despierta antes de que todos resuciten y despierta una especie de parrilla inmensa, como si fuera una especie de Matrix, ¿vale? Una parrilla inmensa de humanos que están en el aire, digamos inmóviles en el aire, dormidos o inconscientes de alguna manera, como si estuvieran preparados para ser cosechados y luego enviados hacia el mundo del río. Cuando despierta, obviamente, comenta esta situación, todo el mundo entiende que hay alguien que les ha resucitado de alguna manera, alguien a quien ellos llaman de alguna manera los éticos y que finalmente pues acaban teniendo ese nombre porque ellos mismos se ponen el nombre de éticos, ¿vale? Lo cual es bastante curioso, ¿no? Que intuitivamente les hayan puesto el nombre correcto y donde pues básicamente el bueno Richard Burton va haciendo diferentes exploraciones a lo largo del mundo del río, haciendo un poquito de experimentos con esas resurrecciones, porque cuando uno resucita en un sitio, resulta un sitio en otro y va moviéndose a lo largo del mundo del río, con lo cual pues hace un poquito de exploración a ver cómo puede de alguna manera utilizarlo en su beneficio. Al fin y al cabo, Richard Burton es un explorador. En El fabuloso barco fluvial ya empiezan las conspiraciones, ¿vale? Tenemos alguno de Samuel Clemens, que es más conocido como Mark Twain, al que se le acerca un extraño, ¿vale? Uno de estos supuestos éticos, digo supuestos porque al final todo se va mezclando y demás y nadie sabe muy bien si la información que tienen es cierta, pero bueno, se le acerca uno de estos supuestos éticos y le dice: mira, he desviado un meteorito para que tengáis hierro en el mundo del río, porque en el mundo del río no hay hierro, hay madera, hay peces, se pueden utilizar los huesos de los peces, se pueden utilizar los cartílagos de los peces y demás, o la piel de los peces, pero no tienen más material, de manera que ese desvío de ese meteorito es algo fundamental para que ellos puedan construir digamos herramientas o lo que les apetezca. A lo largo del fabuloso barco fluvial lo que vemos es como Samuel Clemens pues se pone de jefe de estado de la zona donde ha caído el meteorito y va utilizando pues todos los materiales que va sacando a través de ese mineral, va extrayendo el mineral y va creando diferentes materiales que le permiten comerciar y todo ese comercio que lo realiza para tener un fabuloso barco fluvial, ¿vale? Un barco de 4 ruedas, ¿vale? No sé si conocéis las ruedas estas grandes de los barcos que surcaban el Mississippi en la época de Mark Twain, y básicamente pues utiliza el metal para construir un barco gigantesco de 4 ruedas que le permita moverse a lo largo del río y poder moverse a las fuentes del mundo del río, porque aquí ya empieza a conocerse la historia, más o menos se cuenta a medias la historia de cómo un grupo de gente junto con Joe Miller, uno de los neandertales o titántropos, vamos a decir, quizás más neandertales que un propio neandertal, ¿vale? Más grandes, más tochos, supuestamente menos inteligentes, pero luego cuando aprende a hablar se ve que tiene una cierta sabiduría y les cuenta cómo ha ido a las fuentes del mundo del río y cómo iba con un grupo de gentecilla que él no reconoce, les llama gente baja. Luego en El Oscuro Designio vamos a saber de quiénes eran exactamente. Pues se van a las fuentes del mundo del río, se encuentran cómo hay un paso entre montañas, cómo hay un túnel que está
está hecho artificial, cómo hay una serie de toallas puestas como cuerdas, que deja claro que hay alguien que les está intentando ayudar a llegar hasta una torre, la Torre de la Niebla, que está puesta, digamos, en el polo del mundo del río, en las fuentes del mundo del río. Y allí es donde tienen que ir, ¿vale? Allí es donde Samuel Clemens quiere montar el barco para llegar hasta allí, ¿vale? Ese es su último fin. Que parece más o menos interesante, ¿vale? Y en el Oscuro Designio lo que vamos a ver es una evolución en el mundo del río, una evolución de sus capacidades, ¿vale? Porque ya no solo es que haya montado un barco, ha montado pistolas, ha montado láseres, ha montado una serie de cosas ya bastante avanzadas, vamos a decir, pero incluso han montado helicópteros, han montado aeroplanos y han montado dirigibles que van a mandar a la Torre de las Nieblas para intentar saber quién puñetas está allí y qué es lo que quiere exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Oscuro Designio? Bueno, primero de todo vamos a descubrir a otros personajes a los cuales ese extraño o ese ético ha hablado con ellos y les ha incitado a ir a la Torre de la Niebla, o que les ha dado diferentes pistas para que al final acaben yendo hacia esa Torre de la Niebla. Vamos a ver cómo, además de esos personajes a los cuales se le ha incitado a ir allí, hay otros personajes que están de alguna manera intentando evitar que lleguen. Nadie sabe muy bien por qué, nadie sabe la fuente de esa fuerza en dirección contraria, ¿no? Y básicamente pues vamos a ver un libro, yo diría que brutalmente visual, porque aquí con esta combinación de transportes lo que vamos a ver es un montón de batallas aire-río, río-aire, aire-aire, entre los helicópteros, los dirigibles, sabotajes, todo tipo de barbaridades, de incursiones entre unos y otros, ¿vale? En el mundo del río se acaba lo de la resolución automática, el que palma, palma, ¿vale? Esto es muy importante porque de pronto ya no es todo tan gracioso, ya de pronto uno ya no puede decir aquí no estoy bien aquí, me tiro de aquí del puente y me voy para otro lado. Eso no vale ya en el mundo del río, con lo cual pues tienen que empezar a tomar decisiones, vamos a decir, más serias. Ya no vale todo, ya tienen que avanzar, pero avanzar sobre seguro. Como digo, vamos a empezar a ver esas dos fuerzas actuando, que no se sabe si son dos fuerzas, si es la misma, si están jugando con ellos. Vamos a ver cómo desvelan lo que son cada persona. Se va a hablar un poquito filosóficamente de esa especie de alma o de capacidad o de aura que tiene cada uno de los humanos, cómo es diferente en ellos, cómo en algunos de ellos pues parece que es un poquito más, vamos a decir, avanzada hasta cierto punto, pero no se sabe muy bien en qué sentido, pero sí que es distinguible del resto y que son personajes históricos más o menos que han sido más o menos preponderantes, ¿no? Como por ejemplo pues el propio Samuel Clemens, como por ejemplo Richard Barton, el protagonista del primer libro, como por ejemplo Cyrano de Bergerac, que es otro de los protagonistas, y vamos a ver pues toda esta concatenación de diferentes héroes repartidos a lo largo de la historia que van a intentar llegar a esa Torre de las Nieblas y descubrir qué puñetas está pasando en el mundo del río. Por supuesto, la parte, diría, más interesante, en principio, es todas las pistas que nos van dejando por el camino, todos esos encuentros con los éticos de una o de otra manera. De hecho, a uno de ellos, no voy a decir a quién, incluso le presta una especie de gafas especiales que le permiten ver ese aura, una especie de aura encima de la cabeza en este caso de su pareja, que le permitía pues verla y decir, pues algo hay aquí, ¿no? Esa especie de alma o lo que quiera ser, porque recordemos que están resucitados de manera que van a saber qué es lo que tienen allí, ¿no? La verdad es que parece bastante curioso y por supuesto la parte donde se va desvelando ese avance es al final de todo, donde vemos una pista, yo diría que un poquito más grande que el resto, y donde vamos a ver una narración de un ético o de alguien cercano a un ético con una capacidad que es mucho más importante que la que tenga cualquier otro humano en el mundo del río, y vamos a ver cómo incluso ellos van teniendo poco a poco esa falta de capacidades, cómo se van digamos caducando esas capacidades, de manera que ya empieza un poquito la especulación de qué puñetas está pasando, quién ha resucitado a los humanos. Hay varias teorías a lo largo del libro, y aparte son teorías que se hablan directamente, es decir, los personajes hablan entre ellos con esas teorías, de manera que si se te escapa algo, pues ellos mismos intentan aclararlo hasta cierto punto, y bueno, pues diría que es bastante emocionante. Por una parte tenemos la parte visual, y por otra parte tenemos la parte visual de las batallas, ¿no? Toda esta acción y demás, y por otra parte tenemos pues esos avances en el conocimiento del mundo del río de
ese oscuro designio, ¿no?, de los humanos, que no se sabe muy bien cuál es, pero que poquito a poquito se va desvelando. Sí es cierto que las primeras páginas son bastante, vamos a decir, aburridas, ¿vale? Porque de nuevo se nos presentan nuevos personajes. Pensar que evidentemente son personajes históricos hasta cierto punto, son personajes que si buscamos en la Wikipedia pues vamos a ver información de ellos, cosa muy interesante y muy curiosa, pero sobre todo pues que esa presentación de personajes que dura casi las 100 primeras páginas pues se hace un poquito dura, teniendo en cuenta que ya nos hemos comido la presentación de personajes de A vuestros cuerpos dispersos, de El fabuloso barco fluvial, y aquí empezar otra vez con lo mismo pues se hace un poquito cansino, la verdad. Sin embargo, pues como digo, la parte de la acción que viene después es bastante meteórica, es sorprendente, y diría que compensa con creces este punto. El tema de las revelaciones es gracioso porque, por supuesto, como comenté en la reseña que casi todas las reseñas que hago sobre Enric de Milly-Bonet, podemos ver cómo de un libro inicial, como es el de Enric de Milly-Bonet, se han ido copiando diferentes ideas a lo largo del tiempo. Y da la sensación de que esto pasa algo similar, ¿no? Como quizás esa idea final es una idea que ya hemos visto en algún otro sitio, ¿vale? Te suena, te hace un poquito de Tintín y dices, esto me suena un poquito al retintín ese, es decir, puede ser que sea alguna idea que ya conozcamos, pero que se nos haya presentado de otra manera, sea en forma de película, sea en forma de serie, o sea como sea, sin embargo, sin que sea el mundo del río en sí mismo, ¿vale? Desde luego, esta es la sensación que yo tengo, y el hecho de que al final, pues como digo, que a uno de estos éticos o a un personaje importante dentro de ese grupo desconocido, pues se le apaguen los instrumentos, nos hace ver cómo también ellos tienen falta de esa tecnología y tal vez están intentando que sean los humanos del mundo del río los que recreen una tecnología superior a través de sus pocos medios, lo cual sería bastante sorprendente, pero no casaría con que no le dieran esos medios desde el inicio, ¿vale? Y que sea un traidor el que desvíe un meteorito hacia el propio mundo del río. Así que son teorías que están ahí, que cada uno puede tener. Evidentemente cada uno tendrá la suya, alguno acertará, eso seguro, y desde luego vamos a descubrir un poquito de qué va este oscuro designio, pero no se nos va a desvelar por completo. Recordemos que quedan 2 libros, si no me equivoco, El laberinto mágico y Dioses del mundo del río, si no me equivoco, algo así, pero bueno, quiero decir que va a tener una finalización la saga, lo cual está muy bien. Y también deciros que obviamente con los medios, con los helicópteros, los aeroplanos, los dirigibles y demás, sí van a tener opción de llegar a la Torre de las Nieblas. Veremos si llegan, si no llegan, si descienden, si no descienden, si consiguen entrar o no entrar. Vamos a conocer pues alguna que otra información sobre ese viaje de Joe Miller, pero por parte de algunos de los liliputienses, como les llama él, con los que fue y que por tanto pues de alguna manera han sobrevivido, pero él no sabe en qué circunstancias, ¿vale? Quizás son unas circunstancias un tanto terribles, pero en cualquier caso vamos a ver cómo llegan hasta la Torre de las Nieblas y bueno, y a ver qué va pasando, ¿no? Porque vemos que lo que le ha pasado a estos liliputienses, ¿vale? No es lo mismo que va a pasar más adelante, de manera que, bueno, vamos a ir recabando pistas sobre todo lo que está pasando ahí arriba en el mundo del río, ahí arriba en el polo del mundo del río, y a ver qué vamos descubriendo. La verdad es que tengo unas ganas de la leche de que sea agosto ya para leer el siguiente libro. No sé si aguantaré, todavía me queda algún libro para leer para este mes, pero vamos, las ganas de leer el siguiente libro, a ver qué más se desvela, pues entiendo que ya prácticamente ya poquito les queda para saber la verdad o terrible verdad que parece que va a ser. Así que bueno, pues lo dicho, veremos qué es lo que va pasando y sobre todo pues creo que voy a hacer también como con la trilogía Moonshine. Cuando se acabe, hablo de la saga o pentalogía, hablo de ella con spoilers a saco, hablando de todo lo que pasa en los libros, ¿vale? Y tratando de acercaros lo máximo posible a todos vosotros. Y nada más, chicos, espero que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, es un libro que, quitándose así de primeras páginas, que me aburrió, y de hecho subí una publicación en Instagram diciendo, joder, tío, otra vez presentando personajes, tío, haz algo ya. Pues la verdad es que después de esas 100 primeras páginas el libro tiene una acción brutal, eso me ha gustado mucho, ¿vale? El final del libro mola mucho, todas las pistas que se van desvelando a lo largo del libro molan mucho, y vamos a ver a dónde quiere llevar todo esto, y si ese secreto final, pues al final cuando sea desvelado, vale la pena, o si decepciona. Veremos dónde está ese equilibrio. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.